Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Así cantaba Daniel, Víctor y Violeta Parra, y aún nos siguen creciendo vallas, muros de la vergüenza, alambradas, la frontera verdadera que divide nuestro globo entre quienes nada tienen y quienes lo tienen todo. Si molesto con mi canto a alguien que no quiere oír, le aseguro que es un gringo o dueño de este país. A desalambrar. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta 22 jornadas de Derechos Humanos e Inmigraciones de Motril. En primer lugar voy a saludar a los que me acompañan en la mesa presidencial. Tenemos a Javier Ortega Prado, alcalde del Ayuntamiento de Salobreña. Tenemos a Fausti Bejar Pulido, delegada de Desarrollo Económico, Hacienda y Participación Ciudadana de la Mancomunidad de Municipios. Tenemos a Carles Macrau, abogado y patrono de la Fundación de la Abogacía Española. Tenemos también a Pedro Herrera, magistrado y secretario de Juezas y Jueces para la Democracia. Tenemos a mi lado a José Antonio Ruiz Caballero, director del Centro Asociado de la UNED. Y a mi derecha geográfica, José García Fuentes, presidente de la excelentísima Autoridad Portuaria de Motril. Y vamos a empezar con las intervenciones de este acto inaugural y tiene en primer lugar la palabra Javier Ortega Prado, el alcalde presidente del Ayuntamiento de Salobreña. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas la asistencia, deciros que, bueno, para mí como alcalde de Salobreña, la verdad es que es un orgullo estar representando a mi pueblo en esta jornada y acompañado de tantos representantes que tenemos un objetivo común, una guerra común, y es precisamente luchar por la dignidad de los derechos humanos. Agradecer y felicitar también a la UNED de Motril por este tipo de eventos que la verdad es que van cogiendo cada vez más prestigio y tienen un reconocido prestigio no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que además llegan en un momento muy importante. Yo sé que todos los años decimos lo mismo, pero es que cada año empeoran las circunstancias sociopolíticas o las circunstancias geopolíticas. Si nos damos cuenta, cada vez estamos más sometidos a las intenciones, que además lo consiguen por parte de digamos, un imperialismo atroz que nos somete y que además utiliza a los estados como mano armada para llegar a todos aquellos países que se les antojan con intereses espurios y llevar a cabo guerras que se justifican de cualquier manera o incluso genocidios. Y a la vista de estas guerras tenemos cada vez un flujo más masivo de migrantes, y migrantes que no solamente huyen de su país en busca de una vida mejor, sino que la mayoría de los casos están huyendo ya por intentar salvar su propia vida. Y que para que cuando llegan al país de destino no solamente se encuentran las fronteras, no solamente se encuentran las deportaciones o las concertinas, sino que también se encuentran a una sociedad que ya los mira de manera inquisitiva como el problema de todos sus males. Es decir, han sido capaces de convencernos de dos situaciones. Una, que cualquier tipo de guerra está justificada con cualquier argumento, aunque los argumentos sean al servicio de los intereses del capitalismo y del mercado. Y segundo, que los grandes problemas de aquellos que vivimos en determinados países están ocasionados por aquellos que son más vulnerables que nosotros. La fuga es perfecta, la fuga es perfecta. Y ante esto cada vez tenemos una sociedad, ya no diría indolente, diría que es que prácticamente está dormida y anestesiada. Y por eso decía que
estas jornadas son importantísimas a la hora de poder agitar conciencia. Y ojalá con estas jornadas seamos capaces de agitar esas conciencias de una sociedad que, como decía antes, ya no es que esté dormida, ya es que simplemente obedece a los dictados de los mercados y mira con total impasividad las desgracias de los pueblos ajenos. Estamos viendo cómo se vulneran constantemente derechos internacionales, la autodeterminación de los pueblos y los derechos internacionales. Y ante eso solamente cabe una respuesta, y es movilizarnos y es actuar. Y benditas sean estas jornadas que llegan, estas 22 jornadas que promociona, que lleva a cabo la UNED. Si con ello conseguimos agitar a este colectivo que, como decía, ya no solamente duerme, sino que únicamente obedece. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, alcalde. A continuación tiene la palabra Faustina Béjar, delegada de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, como ya hemos sido presentados, pues simplemente que buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada. Buenas tardes, compañeros y compañeras de la mesa, a todas las autoridades, ponentes y todas las personas que nos acompañáis hoy. Para mí es un honor estar esta tarde aquí como representante de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, en esta inauguración, en la 22ª edición de estas Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones de Motril. Una cita que ya forma parte del compromiso de esta tierra, de Motril y, como no, de la costa tropical con los derechos humanos. En el contexto de esta jornada, pues debemos tener en cuenta que hablamos de personas que dejan atrás su hogar, y no por elección, sino por una necesidad, por supervivencia, por dignidad. Y esto, aunque a veces lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la tele o lo vemos como números, pues también nos toca más cerca, mucho más cerca de lo que pensamos. Porque en nuestros pueblos sabemos muy bien lo que es empezar de cero y lo que es luchar y lo que es tender la mano, porque lo vivimos en nuestros pueblos cada día. También vivimos tiempos complicados, donde es fácil caer en el ruido, en el miedo o señalar al que viene de fuera. Pero yo creo que la clave está en no perder lo más importante, como es la humanidad. Desde lo local, desde municipios como los nuestros, que forman la costa tropical, tenemos mucho que decir, porque la convivencia no se impone, se construye en el día a día, en la calle, en nuestros barrios, entre nuestros vecinos, con nuestra gente, y se construye con respeto, con sentido común y, cómo no, con corazón. Y por eso estas jornadas pues son tan importantes, porque invitan a reflexionar, a escuchar y, sobre todo, a no mirar hacia un lado. Y por eso quiero felicitar a la UNED de Motril y a todas las personas que hacen posible que este espacio de encuentro sea posible. Y así como reconocer la labor de quienes trabajan cada día, muchas veces en silencio, por los derechos humanos. Y para terminar, pues simplemente voy a dar una idea sencilla, y es que defender los derechos humanos no es una opción, es una obligación. Y hacerlo desde la cercanía, desde lo humano, es el primer paso que tenemos que seguir para construir una sociedad mucho más justa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fausti. A continuación tiene la palabra Carles Macrau, patrono abogado y patrono de la Fundación Abogacía Española. Muchas gracias. Este año solo traigo la palabra. Hace 2 años traje un pastel, el año pasado rosas, pero este año me ha pillado contramano
y resulta que no os puedo dar nada pero la palabra, no es muy importante mi palabra. Tu presencia. Sí, la presencia, vale, muchas gracias. La palabra solamente, la mía no es muy importante, pero sí las palabras que se dicen aquí, que vais a decir vosotros, que estáis diciendo vosotros, las palabras que van a decirse durante todos estos, mañana, pasado, hoy, en esta sala. Estas sí que son palabras importantes. Estamos, claro, tendría que copiar lo que dice aquí Javier y lo que dice nuestra querida amiga Faustina, es decir, casi copiarlo todo, porque estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Estamos en un momento en que las palabras han de ser luz. No van a ser las mías, pero sí evidentemente han de ser luz, porque estamos en un momento de oscuridad, hecha de cenizas, hecha de humo, hecha de explosiones, oscuridad o como un muro como es el de este año. Este es un muro positivo, pero nosotros tenemos que pensar que hay detrás, que hay muchos muros que tenemos que derribar, no pero otros muros que debemos derribar. Yo por eso quería decir que detrás de este muro y de estas palabras es importante las palabras que vais a decir, y voy a, de alguna manera, voy a agradecer y felicitar, en primer lugar, a los políticos, que muchas veces, los políticos están aquí, que muchas veces, y si están donde estén, que muchas veces son los últimos en ser felicitados, que muchas veces son los últimos ¿cómo se llama?, son criticados. Y por tanto, quería decir en primer lugar que es muy importante que haya gente como ellos, que podrán hacer cosas que le gustará a la gente o no, pero que hacen una cosa muy importante, al menos la que conozco yo, que es apoyar estas jornadas, es darle palabra a estas jornadas. Esto es muy importante. Y ya con esto yo creo que cumplís una labor realmente interesante. Por tanto, muchas gracias por el trabajo que hacéis de pensar en ellos y en mucha gente que no está aquí ahora. Antes que nada quería decir, perdón, porque me he dejado como improviso, me he dejado que vengo también, quiero decir que mi palabra represento a la Fundación de la Abogacía Española y de alguna manera al Consejo General de la Abogacía Española, que el presidente es Salvador González, que es de aquí cerca de Málaga y que no ha podido acudir. Pero bueno, en este nombre. Y después de los políticos yo quería dar las gracias a la universidad, a una universidad que aquí tenemos, que está trabajando haciendo esto. Es muy importante que la universidad crea en esto y lo haga. Eso es muy interesante y dice mucho universidad. La universidad enseña y al mismo tiempo aprende. Quiero dar las gracias también o agradecer evidentemente a toda esta gente que lo trabaja. Como soy abogado, quiero dar las gracias a abogados también. Y así pienso en Felipe Villa, pienso en Gerardo Esteva o pienso en Gerardo Sáez, que me ha escapado. Es de la Fundación y se me ha escapado, pero están aquí. Y pienso también, evidentemente, en jueces y juezas para la democracia que están trabajando en todas estas cuestiones, que es muy importante. Y ya lo que quería decir también es que, ya te digo que voy improvisando, voy saliendo lo que me va saliendo, pues yo creo que es muy importante ese elemento que vosotros tenéis y que es abrir las puertas, romper muros y hacer actos sencillos, políticos o no políticos, que son muy importantes. Actos políticos, por ejemplo, o actos que hacemos cada día, que es, por ejemplo, como ha hecho, por así decirlo, un día hizo el padre de Gerardo escribiendo poesía, 2 libros de poesía, o hace Belén, que no está aquí, escribiendo otro libro maravilloso. Todos esos actos son los que nos dan gracias y nos hacen vivir mejor a todos. Y por último yo quería dedicar o agradecer, por así decirlo, a un recuerdo, en estos momentos tan duros, a una cosa muy genérica, que son a todas las madres y niños y niñas que están padeciendo en este momento estos problemas que hay. Esto es importantísimo. Las madres, no es una cuestión política ni una cuestión de tirano, las madres y los niños y niñas que realmente están sufriendo mucho más para allá todos los problemas que hay. Quiero agradecer, por tanto, a estas jornadas que me hayan invitado, que nos hayan invitado, y que decir que es una cosa muy importante para todos. Para mí es muy importante y, por tanto, aunque no sea yo importante para vosotros, soy uno más, y la importancia que recibo, pues me hace. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis de unas jornadas que necesitáis, porque os harán más sensibles, mejores personas y, bueno, solidarios.
Muchas gracias, Carles. A continuación le damos la palabra a Pedro Herrera, magistrado y secretario de Jueces y Jueces para la Democracia. Buenas tardes. La verdad es que uno, cuando llegó aquí, viniendo de Las Palmas de Gran Canaria, creía que iba a hacer aquí un poquito más fresco, pero me he dado cuenta que el verano ha llegado, me han dicho que de manera improvisada. Estoy aquí, como bien han dicho, en representación de Juezas y Jueces para la Democracia, asociación a la que pertenecemos tanto Luis Carlos como yo y que siempre ha venido apoyando estas jornadas. Estas jornadas que cuando uno ha visto el esquema dice, por supuesto siempre son ya 22 las jornadas que se llevan, siempre son necesarias, pero en este caso además son oportunas. Son oportunas porque estamos viviendo en España un proceso de regularización de migrantes que está siendo objeto de críticas que demuestran un sesgo importante dentro de nuestra sociedad y la falta de solidaridad y humanidad que debe existir entre las personas. Y digo esto en estos momentos en los que tanto se habla de Estado de Derecho, tanto se trata de defender el Estado de Derecho, y yo voy a defenderlo, pero voy a defenderlo desde el punto de vista de nuestra Constitución. Y fijaos que nuestra Constitución es muy clara. El artículo 1.1 le da dos calificativos al Estado de Derecho. El primero es democrático y el segundo, ese matiz social que tiene que tener todo buen Estado de Derecho. Y tampoco debemos olvidar otra cosa. Un Estado de Derecho está fundado esencialmente en lo que es el principio de la legalidad, pero esa legalidad tiene que ser una legalidad abierta y una legalidad que esté inspirada en los principios democráticos más esenciales y en los derechos fundamentales. Y también no debemos dejar de lado nuestra Constitución y a la hora de valorar esa legalidad tener siempre muy presente el artículo 14 de la Constitución española, donde se establece claramente ese derecho principio que es la igualdad y que es la diversidad. No me voy yo a entretener más en hablar, ya que ahora viene el tiempo de las ponencias y de las charlas, que estamos aquí para empaparnos de ella, pero como ha abierto la posibilidad que me ha precedido en el uso de la palabra de la existencia de esos muros que existen en la sociedad, hoy mismo en el periódico El País, El Roto, siempre con su tino y con su acierto, en su viñeta se veía un señor encima de un muro y decía, los muros crean la ilusión de que al otro lado hay algo distinto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues procurar que esos muros bajen su intensidad o derribar esos muros y que la ilusión de esas personas que vienen no queden luego en frustración. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. A continuación tiene la palabra José Antonio Ruiz Caballero, director del Centro Asociado de la UNED de Motril. Buenas tardes. Ilustrísimas autoridades con las que tengo el honor de compartir esta mesa presidencial. Javier Ortega, alcalde y presidente del Ayuntamiento de Salobreña, a Fausti Bejar, delegada de Desarrollo Económico, Hacienda, Participación Ciudadana de la Mancomunidad de Municipios, a Carles Macrao, patrono de la Fundación de la Abogacía Española, a Pedro Herrera, que acaba de intervenir como magistrado y representación del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, del presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, y, por supuesto, de nuestra alcaldesa y presidenta de nuestra fundación, Luisa García Chamorro. Autoridades presentes en el Salón de Actos, comunidad académica, estudiantes, señores y señores, bienvenidos a este acto tan especial. Para mí, desde luego, es un honor y una enorme satisfacción darle la bienvenida en nombre del Centro Asociado a la UNED de Motril a estas nuevas jornadas sobre derechos humanos y migraciones. Un encuentro que año tras año se está consolidando como un espacio que entendemos imprescindible para la reflexión, el diálogo y el compromiso, que sin duda es uno de los retos más urgentes cuando se aborda el tema de los derechos humanos y las migraciones. Las migraciones forman parte de la historia misma de la humanidad. Sin embargo, se señalaba anteriormente en la mesa
el contexto actual, las migraciones adquieren una relevancia singular, una relevancia especial, no solo por la magnitud, sino también por la complejidad de las circunstancias que la rodean. Me referiré a los conflictos armados, las desigualdades estructurales, las políticas ultraconservadoras, crisis climática y, por supuesto, las aspiraciones legítimas que tienen los que migran por lograr una vida más digna. Los derechos humanos quizás hay que recordarlo, porque a veces hablamos, pero habría que recordar que no son abstracciones ni son declaraciones vacías, son y deben ser el fundamento ético y jurídico que debe de guiar nuestras sociedades. Son, a veces también se nos olvida, universales, indivisibles e inalienables. Pero, sin embargo, cuando abordamos temas como el de las migraciones, lo que nos percatamos es que su cumplimiento realmente dista mucho de ser una realidad plena. Las personas migrantes, especialmente aquellas que están en situación de vulnerabilidad, se enfrentan con mucha frecuencia a situaciones de discriminación, de exclusión, de precariedad y de violencia, como hemos podido ver también recientemente en los medios de comunicación. Por eso, jornadas como la que hoy inauguramos resultan no solo pertinentes, yo creo que son también absolutamente necesarias. En primer lugar, creo que son necesarias porque nos invitan a detenernos, a analizar, a cuestionar y sobre todo a actuar. Y en segundo lugar porque nos ofrece un espacio para escuchar voces diversas, académicas, profesionales, institucionales y muy especialmente voces de quienes viven en primera persona la experiencia migratoria. Estas jornadas ya han alcanzado su 22ª edición. Son realmente, podemos decirlo con satisfacción, un testimonio de una trayectoria consolidada de trabajo y de dedicación, que las ha convertido en lo que son un referente de primer orden a nivel nacional e internacional en el estudio y en la investigación de los fenómenos migratorios dentro del marco de los derechos humanos. Quiero aprovechar este momento para reconocer y agradecer el esfuerzo de todas las personas, instituciones que han hecho posible su organización. Quiero darle las gracias muy especialmente, en primer lugar, al director de estas jornadas, a Luis Carlos. Creo que su trabajo, su dedicación y su esfuerzo ha hecho posiblemente que hayamos llegado a esta edición de 22ª, ¿no? Creo que hemos tenido la enorme suerte de contar con un director que ha podido elaborar unas jornadas donde realmente ha sido un enorme lujo tener los ponentes que han ido viniendo y participando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Yo creo que ese prestigio del que hablaba anteriormente como un referente se ha conseguido precisamente por la calidad y la experiencia, por el prestigio de los ponentes y también por el acierto que siempre ha tenido y que en alguna ocasión le he reconocido de diversidad, de mirar el problema de las migraciones como un fenómeno con muchas caras. Es decir, había que abordarlo desde el ámbito jurídico, del ámbito antropológico, del psicológico, del arte, y eso es sin duda un acierto y es un elemento muy importante para su consolidación. Cómo no, también agradecer al magnífico equipo de coordinadores que están trabajando, haciendo también un enorme esfuerzo y además de vital importancia, porque para desarrollar todas las actividades previas a que estemos inaugurando unas jornadas como las de hoy, han tenido que hacer ese esfuerzo que decía para que las gestiones lleguen a buen puerto y podamos inaugurarlas sin ningún tipo de problema. También, como no, mi agradecimiento a las instituciones que están apoyando, que vienen apoyando a esta jornada con su financiación económica a la medida que pueden, con su sección de instalaciones y, por supuesto, también, como no, mi agradecimiento a todos ustedes porque su presencia y por su interés, porque realmente esto es lo que da sentido a este esfuerzo y dedicación que anteriormente comentaba. Estoy convencido de que el programa
que hoy, de esta jornada, de la 22ª, como digo, estoy convencido de que va a ser una jornada que van a contribuir, sin duda, a enriquecer el debate y a generar nuevas perspectivas. En ese sentido, quiero dar las gracias a los ponentes que van a ir interviniendo, los de esta tarde y el día consecutivo. Les agradezco que hayan aceptado la invitación para estar aquí en nuestra ciudad, en nuestro centro asociado y muy especialmente por compartir sus conocimientos, sus ideas, sus reflexiones con todos nosotros. Probablemente, más allá de esta parte que es importante en toda esta jornada, que es el conocimiento que aquí se comparte, decía lo que hablaba anteriormente, más allá del conocimiento que se comparte, yo me gustaría subrayar en este momento también, más allá del conocimiento, como decía, la importancia del compromiso que cada uno de nosotros puede asumir a partir de esta jornada. Quizás eso no lo deberíamos de olvidar. Y ya, si me permiten, para que mi intervención sea muy breve, simplemente finalizar con una idea que siempre he considerado esencial y sigo manteniendo como esencial. Yo creo que la manera en que tratamos a las personas más vulnerables definen en gran medida quiénes somos como sociedad. Las personas migrantes no son un problema que haya que gestionar, sino una realidad humana que debemos comprender y acompañar desde el respeto a los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Tiene la palabra a continuación José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa y presidenta de la Fundación del Centro Asociado UNED Motril. Un saludo a todos los miembros de la mesa, que ya han sido sobradamente presentados, a autoridades, alumnos, asistentes a esta jornada. Decía José Antonio que se han consolidado. Yo creo que 22 años no se han consolidado, se consolidarían el quinto, el sexto año, pero ya lo que son es un auténtico referente, ¿no?, de constancia y sobre todo de defensa de los derechos humanos desde esa perspectiva de los flujos migratorios, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en la mesa en que hay que luchar por que haya una dignidad, que haya un trato como tiene que ser y, por supuesto, que se respeten los derechos humanos, como he dicho. Y estas jornadas contribuyen a ello decisivamente, ¿no? Se da voz y se sensibiliza también a la población, algo que es absolutamente fundamental, ¿no? Creo que de la mano las instituciones y la sociedad civil debemos de caminar hacia esa igualdad plena que debe de haber, especialmente en esas personas, ¿no?, que se desplazan en viajes que a veces duran años y que tengo que decir pues que solamente desde el conocimiento profundo de esa experiencia se puede llegar a sensibilizarse. Nosotros en el puerto de Motril somos muy conscientes de ello. Como bien sabéis, el puerto de Motril no solamente es un punto de llegada de inmigrantes después de todo ese viaje que se ha hecho, donde muchos desgraciadamente pierden la vida, y además un punto de adaptación, ¿no?, un punto de acogida temporal para esos inmigrantes. El trato directo precisamente hace que seamos especialmente conscientes de ello. Cuando llega una embarcación de inmigrantes, cuando se da el aviso, se activa un dispositivo muy complejo, ¿no?, y muy completo también y coordinado entre agentes institucionales y también colectivos humanitarios. En él participan, bueno, pues, todos sabemos más o menos quiénes son. Participa Salvamento Marítimo, que normalmente es el encargado de traerlo a puerto. Participa las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la propia Autoridad Portuaria, con la facilitación de los espacios de coordinación del uso del puerto, los servicios sanitarios, el SAS y el 061 Andalucía y, por supuesto, el papel fundamental de la Cruz Roja, ¿no?, la activación del ERIE y de otras ONGs que también participan
en actuaciones posteriores, en las que también hay que dar las gracias, por supuesto, a ese voluntariado que trabaja cada vez que llega una patera al puerto y que además lo hacen sea la hora que sea y están dispuestos 24 horas al día. Todo eso que tendría mucho que relatar es el primer paso, es la llegada aquí y la estancia de las primeras 72 horas. A partir de ahí viene un auténtico periplo, ¿no? Una odisea en el que también hay que tener en consideración pues todo el asesoramiento legal, dónde deben de ir, qué tienen que hacer hasta que lleguen a su destino y también bueno, hasta que lleguen a una situación de estabilidad, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema tiene tantísimo cauce y tan grande que es un problema que bien merece unas jornadas como estas, que yo espero que sean todo un éxito y sobre todo que cumplan ese objetivo tan noble que es dar visibilidad y también sensibilizar a la población ante una situación que es realmente grave, ¿no? Y desgarradora. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues muy buenas tardes otra vez a todos y bueno, para mí es un honor, un año más, daros la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañáis en este centro para inaugurar una nueva edición y como ya dije y se ha dicho, ya son 22 de las jornadas sobre derechos humanos y migraciones organizadas por la UNED. Y nos volvemos a encontrar un año más, pero en esta ocasión en un tiempo complejo. Un tiempo marcado, quizá más que nunca, por la incertidumbre, por el ruido de los conflictos y por el eco cercano de las guerras que sacuden distintas partes del mundo. Guerras que marcan, sin lugar a dudas, la vida cotidiana de millones de personas que ven cómo de un día para otro, por intereses ajenos a su sociedad, se desmoronan sus hogares y también sus propios derechos, sus propios sueños y, lo más importante, su futuro. Hoy, más que nunca, hablar de derechos humanos es hablar de un tema latente, de un tema, si me permiten, urgente, y de cómo nuestro Estado de Derecho, como perfectamente ha señalado Pedro, nuestro Estado de Derecho y la democracia que sostenemos son los pilares, o deberían ser y deben ser los pilares imprescindibles frente a la barbarie. Hoy se hace más presente que nunca la pregunta de qué tipo de sociedad estamos construyendo en este nuevo orden global y qué lugar ocupan en él las personas más vulnerables. Porque una vez más, millones de seres humanos se ven obligados a migrar, no por elección, sino por necesidad. Huyen de la guerra, huyen de la violencia, de la persecución, pero también huyen de la falta de oportunidades y de horizontes. Y en este camino demasiadas veces encuentran el olvido, la indiferencia o incluso la negación de sus derechos más básicos. Por lo tanto, estas jornadas son más necesarias que nunca, unas jornadas que ponen precisamente el foco en esas realidades. Unas jornadas que nos invitan a reflexionar sobre las migraciones en el contexto actual, sobre las voces del exilio que tantas veces quedan silenciadas, sobre los derechos también, porque tienen derechos de las personas que desaparecen o pierden la vida en ruta migratoria y sobre la necesidad de garantizar la dignidad incluso en las circunstancias más extremas. Motril, como ustedes bien saben, es una ciudad abierta al mar, abierta, por lo tanto, al mundo, y no es ajena ni puede estar ajena a estas realidades. Nuestro horizonte marítimo es también frontera, tránsito y, en demasiadas ocasiones, escenario de historias que nos interpelan como sociedad. Por eso, acoger esta jornada es una responsabilidad que entiendo compartida y un ejercicio consciente para todas las administraciones que estamos aquí presentes. A lo largo de estos días y viendo el programa, que ha habido una pequeña modificación que ahora explicarán, bueno, contaremos con la participación de profesionales y expertos de distintos ámbitos jurídico, periodístico, académico y social
que abordarán estos temas desde múltiples miradas, pero también lo haremos a través del cine y de las proyecciones documentales que nos permitirán acercarnos a realidades que a veces las cifras no alcanzan a explicar. Que estas jornadas, por lo tanto, sean una vez más un espacio para la reflexión, para el diálogo, pero sobre todo para la empatía. Que nos ayuden a comprender mejor el mundo en el que vivimos y a comprometernos en su transformación. Gracias nuevamente a la UNED por seguir impulsando este espacio de pensamiento crítico. Gracias a todas las personas que trabajáis, algunas de las cuales estáis sentadas aquí en primera fila, que trabajáis, las jornadas duran unos días, pero nos consta que trabajáis durante todo el año para hacer una gran programación de estas jornadas que hay que recordar ya, bueno, pues tienen incluso galardones a nivel nacional y algo de lo que nos deberíamos sentir también orgullosos los motileños y las motileñas. Y gracias especialmente a quienes hoy estáis aquí por vuestra voluntad de escuchar, de aprender y de no permanecer indiferentes. Por lo tanto, pues inauguro oficialmente esta 22ª jornada sobre derechos humanos y migraciones con el deseo sincero de que sigamos construyendo entre todos y todas una sociedad mejor y más humana y que desde este rinconcito de la costa tropical, pues humildemente entre todos y todas pues, pongamos nuestro granito de arena para hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa. Muchas gracias. Vamos a continuar ya en la línea que lo hacemos todos los años. Va a hablar Felipe Villa, que es el presidente de la Asociación Derechos Humanos y Migraciones de Motril. Bueno, él es el responsable inicial más manifiesto de todo esto y de que comenzáramos a hacer las jornadas. Después os explicaré yo un poco el programa. Le doy a él la palabra y vamos a presentar en este momento ya las jornadas de Motril, la 22 edición. Felipe, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis Carlos. Pues bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, a todos los asistentes. Y quiero, en nombre de la Asociación de Derechos Humanos y Migraciones de Motril, daros la bienvenida a todas las personas participantes que hacéis posible esta jornada. Indudablemente, sin vuestra participación no tendría sentido ninguno y, por tanto, sois un elemento trascendental, importante de las mismas. Y por eso hay que daros la bienvenida. También es cierto que también tenemos que dar las gracias a todas las entidades, a todas las personas, en nombre de algunas entidades, que contribuyen de una forma u otra a hacer posible también que se pueda celebrar la jornada. Creo que jamás, por lo menos yo, cuando empezamos a organizar esta jornada, creo que jamás pensamos que tendríamos que hacer esta jornada una necesidad urgente y prolongada en el tiempo. No creíamos que fuese necesario. Jamás pensamos que tendríamos que volver a reconstruir, a explicar la necesidad de principios, de valores, de derechos más básicos del ser humano. Tener que volver otra vez a justificar la necesidad de estos derechos humanos. No ya solo para las personas migrantes, sino para nosotros y nosotras mismas. Es decir, tener que volver a explicar algo que teníamos ya superado. Jamás pensamos que estas jornadas serían una especie de escudo de protección que nos servirían para la defensa de nuestra integridad mental y nuestro compromiso social. Tampoco pensábamos que iba a ser de esta forma. Pero bueno, aquí estamos. Y ese jamás se ha convertido en un siempre, porque esta sociedad, creo, desde mi punto de vista, olvidó que la lucha por los derechos no es algo coyuntural, sino que es algo estructural. Y el día que no se lucha es un día perdido. Esto lo aprendí en uno de mis viajes a un sitio muy querido que hoy día está tremendamente atacado
por el imperio, lo aprendí, pero es que llevan toda la razón. El día que no se lucha es un día perdido. Y también olvidó esta sociedad que cualquier injusticia que se cometa en cualquier lugar del mundo también es nuestra injusticia y nos pertenece a los que estamos aquí también. Máxime si esa injusticia se comete en nuestras fronteras e incluso ya en nuestras propias sociedades. Hoy, ya en la perversión absoluta, creo yo, del lenguaje, he escuchado a algún dirigente político decir que la regularización de las personas migrantes que están aquí en nuestro país trabajando, casi como esclavos, pues bien, esa regularización es injusta e inhumana. Me parece una auténtica barbaridad. Y a ese punto hemos llegado, desgraciadamente. Con esta dejación conformista que hemos ido haciendo durante el tiempo, nos han impuesto este mundo. Pero si levantamos la cabeza y miramos hacia un lado, hacia otro, se nos antoja totalmente desolador, eso es cierto. Pero también aprendí en esos viajes, aprendí de un fraile brasileño, Frei Beto, algo muy hermoso y que yo trato de practicar, y es que él decía que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Y no estamos para pesimismo, estamos todo lo contrario. Tenemos para combatir y para seguir luchando. Y por eso volvemos a estar aquí, dejando el pesimismo para otros tiempos, con el convencimiento de reafirmarnos en nuestros valores humanistas, en aprender y aprehender de nuestros conocimientos, de las experiencias colectivas, para seguir teniendo instrumentos de lucha contra la barbarie. Otra vez recuerdo lo que decía Luis Carlos, porque creo que es algo esencial, que la esencia de la jornada es juntar gente, pensar juntos, para luchar juntos. Y así podemos dar una respuesta a este naufragio global en el que estamos inmersos. Es una sociedad que se preocupa más del precio de un barril de petróleo que del valor de una vida humana. O es más importante mantener un privilegio que compartir un derecho. Y por tanto, eso sí que es un naufragio de la sociedad. Y ante esta situación, creo que tenemos que seguir alzando la voz frente a esa barbaridad que, aunque traten de naturalizarla, no lo van a conseguir. También sé que es mucha la tarea, que es difícil mantener esta lucha en los tiempos que corren, pero también sé que es una necesidad, es un compromiso imprescindible y también es un empeño ineludible por parte de nosotros y de nosotras. Y un empeño, un compromiso con nuestros semejantes. También ayer, sabiendo que Luis Carlos me iba a sacar aquí a la mesa, aunque no me gusta mucho, pues recordé un librito que leí hace tiempo de una autora que se llama Cristina Rota, que es actriz, madre de actores y de actrices y de actriz. Maestra de actores, es madre de Juan Diego Boto, creo que lo conocéis. Bueno, pues ella tiene un libro magnífico, si podéis comprarlo, lo que conseguís, yo creo que por lo menos a mí me encantó. Se llama Diré que te recuerdo. Ella cuenta un poco cómo salió, cómo tuvo que luchar en la dictadura argentina cuando le desaparecieron a su compañero, el padre de los actores. Y tiene la verdad que tiene unos pensamientos bastante importantes. Yo siempre me acojo a uno de ellos que me gustó mucho y ayer lo recordé y lo cuento rápidamente. Ella decía, y tener certeza, en la lucha que estaba manteniendo, decía, y tener certeza de que nada es fácil, ni todo es bueno ni sencillo, que la complejidad nos inunda por todos los rincones para que aprendamos que no hay que tenerle miedo al miedo y que la depresión es la verdadera cagada, inútil, paralizante, burguesa y reaccionaria. Seguir adelante es difícil y es duro, pero no hay otra. Vale la pena porque no hay otra. O trabajo y construyo o soy cómplice de todo lo que critico. Pues bien, para nosotros el silencio, la quietud, el conformismo no son opciones, sino todo lo contrario.
son signos de derrota y eso no lo vamos a permitir. Y por eso mantenemos la necesidad de organizarnos, de seguir pensando juntos para luchar por algo tan esencial como son los derechos humanos, tan esencial como son los derechos humanos para todas las personas, no solamente para algunas, sino para todas las personas. No vamos a ser cómplices por omisión de esta barbarie y porque seguimos pensando, yo por lo menos así lo creo, que otro mundo sigue siendo posible, pero no solo posible, sino que es necesario y seguro que lo vamos a conseguir. Estas jornadas son un ejemplo de ello. 22 años intentando conseguir ese mundo posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la introducción, como debes de hacer, por ser presidente de la Asociación Derechos Humanos y Migraciones de Motril. Y bueno, yo voy a intentar ser muy breve, porque esto de la presentación tiene el riesgo, y soy consciente de que me repito todos los años, y todos los años repito lo mismo. Y además, quien me quiere, me lo dice. Entonces, voy a procurar ser lo más breve posible. Voy a hacer alusión a dos cosas fundamentales. Agradeceros a todos y a todas vuestra presencia aquí. Esto funciona porque está insertada la solidaridad, la hospitalidad en la costa de Granada, en Motril y en toda la costa. Y por eso para nosotros siempre ha sido muy importante mantener una relación fluida y potente con la gente de aquí, que es una gente histórica y tradicionalmente muy vinculada a la acogida y a la hospitalidad. Gracias, por tanto, por venir y por seguir asistiendo a las jornadas. Esto significa que va a haber un momento que hagamos una especie de reconocimiento a una asociación y a una persona a lo largo de estas jornadas. La asociación es Motril Acoge. Motril Acoge nace cuando nacemos las jornadas. Las nuestras son las 22, ellos son los 25, no porque cuenten de otra manera, sino porque nosotros el año de la pandemia tuvimos que parar, obviamente. Una asociación que protege a los migrantes no puede parar, y otro año, por un error de cálculo, que tuvimos que, digamos, arreglar y reponer al año siguiente. Bueno, entonces, llevamos mucho tiempo, tenemos una relación fraternal con Motril Acoge y ellos quieren celebrar su 25 cumpleaños aquí en las jornadas con nosotros. Por tanto, el viernes a la 1 estarán aquí varios representantes de Motril Acoge para hablar con todos nosotros. La persona sobre la que hablaremos y a la que haremos un reconocimiento muy importante, el hecho de hacer las jornadas en la universidad, en lo universal, es lo que te garantiza la no dependencia económica ni ideológica de nadie, sino que te da la libertad de pensar y de decir lo que crees que es más conveniente en cada momento. Su director, el director del Centro Asociado de la UNED de Motril, José Antonio Ruiz Caballero, ha sido uno más entre nosotros. La relación ha sido muy potente, también muy fraterna, y eso ha sido garantía de que estas jornadas llegaran a buen puerto. En relación con Motril Acoge, sí queremos decir una cosa que se me había pasado. Se ha propuesto la medalla de oro de Motril para esta asociación que trata a los migrantes con respeto y que reivindica el derecho a migrar. Y, por tanto, desde aquí pues, queremos hacer un llamamiento y un apoyo hacia esta concesión de un premio que para ellos es muy importante, porque estas cosas son las que recuperan y dan optimismo a un trabajo mucho más arduo que el de las jornadas, sino a uno al que sí es un trabajo de verdad de primera línea. No os voy a presentar más de las jornadas, pero sí quiero hacer una mención, como hago bastantes años, quiero hacer una mención al cartel de estas jornadas, que siempre el cartel tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer. ¿Os acordáis del año pasado, que era una mano que salía en medio de un naufragio? Esa mano, de alguna forma, era la esperanza, era
el entender la vida de una forma distinta mientras estaba naufragando una patera. Esto se hace con trabajo. Ricard García Vilanova, que es el fotoperiodista que hizo esta foto, bueno, pues esto no sale así como así. A él le costó estar algunos meses secuestrado por el ISIS y bien pendientes que estuvimos, y es una persona que nos permitió esto. Bueno, pues el cartel de este año tiene que ver también con la tragedia. Es una intervención de 2 artistas, 2 mujeres, que se hizo en Elche. Se hizo un catálogo muy interesante y es hacer intervenciones artísticas en lugares donde ha habido mucho sufrimiento. Y ellas lo hacen fundamentalmente en 3 cárceles, en 3 prisiones, 2 españolas, una de Estados Unidos, y en 2 CIES, en 2 centros de internamiento de extranjeros. Son lugares donde el sufrimiento, esa sensación queda impregnada en los muros. Y ahí es donde ellas hacen la intervención. Yo cuando lo vi, que nos dejaron un catálogo de la exposición, me pareció increíble. Pero es que elegimos este cartel, pero había 15 intervenciones que nos podían haber servido perfectamente para trasladar esa imagen. Es decir, en las migraciones hay mucho sufrimiento, que se incrementa cuando ese sufrimiento está encerrado, está en el encierro. Una de las fotos también era del Centro de Internamiento de Extranjeros del Matorral, en Fuerteventura. Fue un centro que hace ya muchos años tuve la ocasión de visitar y dudé si poner aquel o este. Lo que pasa es que aquel era digamos, una percepción más personal, pero me pareció aquello una situación de tanto dolor, de tanta angustia, de casi 1000 personas allí que no sabían dónde estaban, que iban a montar en un avión para la península y que no habían montado nunca en avión. Me pareció impresionante y yo creo que el cartel de este año quiere reflejar eso. No sigo porque si no, ya sé lo que me va a pasar, que me extiendo demasiado con la presentación. Pero ahora sí, os quiero hacer una precisión. Creo que bueno, el primer ponente, que era John Lee Anderson, periodista internacionalmente reconocido, no ha podido venir y os tengo que dar una explicación del motivo de esta ausencia, ¿no? Yo había quedado con él ya hace tiempo en que si es corresponsal de guerra, que si tenía que ir a Irán o a Venezuela, estaba pendiente de esto, que no había problema, que no viniera y que lo hacíamos al año que viene con su presencia. Pero no ha sido esto. O sea, me escribió, la verdad, hemos entablado una relación muy cordial y me lo explicó. Dice, mira, me han dado, habla muy bien español, me han dado el día 10 y el 20 de abril, me dan 2 premios internacionales de periodismo en Nueva York. Dice, ¿hay posibilidad de que vaya entre medias? El 15 empezábamos las jornadas, hoy cuando tenía que venir. ¿Hay posibilidades de que vaya en un vuelo Nueva York-Málaga, o Nueva York-Madrid-Málaga y que vaya a Motril, ida y vuelta, porque tengo que estar el día 20 aquí? Le dije que lo íbamos a intentar, a verlo, tal. Bueno, el caso es que lo estuvimos viendo, había posibilidades, estuvimos ahí y ya, finalmente ya, no solo por la huella ecológica, que luego vendrá Santiago Álvarez Cantalapiedra a hablarnos del tema, sino porque ya era una locura, era un estrés impresionante, él lo estaba pasando mal. Y luego, sobre todo, porque tiene un vínculo muy fuerte con Salobreña y viene temporadas a Salobreña, entonces quedamos que el año próximo aprovechaba de venir a Salobreña y la distancia entre Salobreña y Motril es menos que Nueva York-Motril, Motril-Nueva York. Entonces, hemos quedado en eso. Lo sentimos mucho, pero bueno, estas cosas pasan y el hacer las cosas generosamente pues traen a veces estas cuestiones. Vendrá en principio al año que viene. Y nada, me dijo eso, que yo lo que le dije es que sustituiría su intervención por una mesa todavía mucho mejor que la suya. Y eso es lo que vamos a hacer ahora cuando suban aquí los 3 periodistas que nos van a acompañar en esta mesa de ahora mismo.
Gracias, Felipe. Y llamo desde aquí a Alfonso Armada, a Patricia Simón y a Diego Rosales.